Hoy vamos a iniciar con la primera epístola de Pedro, ¿ok? Ya casi terminamos el Nuevo Testamento. Y fíjense que la misma epístola nos dice quién es el autor. Hay epístola que hay que investigar quién es el autor, pero aquí dice, desde el primer versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ya de una vez se identifica el autor de la carta. ¿Y quién era Pedro? ¿O quién fue Pedro? ¿Ok? Y es importante saber cómo era el autor de esa carta para que podamos sacarle provecho a eso. Entonces Pedro fue uno de los 12 apóstoles, fue un muy insigne, muy singular, llegó a ser el líder de todos ellos, pero era un hombre que, aunque tenía conocimiento de la palabra de ese momento, ¿verdad? Por ser judío, ellos no tenían opción, siendo judíos, de si aprendo o no me aprendo la palabra, era obligatorio. Pero no era un hombre con otros estudios, podemos decir que entonces era un hombre del vulgo, un hombre común, que era pescador. Muy buen pescador, puesto que tenía casa propia en Capernaum y tenía a su esposa allí en Capernaum. Entonces era un hombre común, un obrero, que quizás no hablaba de forma elocuente, quizás sus palabras no eran bien pronunciadas, quizás como alguien más estudiado. Era un hombre muy impetuoso, ¿verdad? Decía lo que pensaba, o mejor dicho, pensaba en voz alta, porque lo que le salía lo decía. Preguntaba, opinaba, no estaba de acuerdo. Fue el apóstol más regañado de todos los 4 evangelios, al que más Jesús tuvo que alarle las orejas. Sí, al punto que hay un momento donde le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Obviamente Satanás no era Pedro, sino que se estaba dejando usar por el enemigo para decir lo que no convenía. Entonces sabemos que era un hombre de este tipo, tan volátil, que en el momento que apresan a Cristo, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y ya estaba sobre aviso de que algo así iba a suceder, y aún así él actuó con eso. Negó a Jesús 3 veces después de haberle dicho que lo seguiría a todas partes. O sea que a pesar de haberle dicho que estaré contigo siempre, es un hombre que fracasó en su fe. Lo negó 3 veces y hasta groserías dijo. Imagínense ustedes. Y después llegó a ser el más insigne de todos. El día del Pentecostés se lanzó una prédica sobre la resurrección. ¿Y cuántos creyeron ese día? ¿Cuántos? Dígame por aquí. Más de 5,000. Un gentío, ¿qué podemos decir? Varias iglesias salían de ahí, de toda la gente que creyó con la predicación de Pedro, que había sido un personaje cualquiera. No era un hombre con mucho estudio, no fue a la universidad, no tenía maestrías, doctorados, ni nada de eso. Bueno, tan volátil era él que yo quiero caminar como tú sobre las aguas, y caminó sobre las aguas. Más nadie lo ha hecho. Aparte de Jesús y Pedro, más nadie lo ha hecho. Entonces ya podemos ver cómo era Pedro en ese momento y en quién se convierte Pedro después para escribir esta carta, donde nos habla de paciencia, donde era un hombre calmado. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Yo creo que él fue a la mejor universidad a la que nosotros no iremos, que fue estar 3 años con Jesús. ¿Qué mejor universidad, qué mejor técnico superior que haber estado 3 años con Jesús? ¿Ok? Esperemos que a algunos de nosotros nos cuesta más de 3 años, o a la mayoría de nosotros nos cuesta más de 3 años permitir ser transformado de la forma en que fue transformado Pedro. Entonces, conociendo ya algo de este autor, vamos a ir más o menos en qué fecha fue escrita esta carta y el contexto en el que fue escrita. Se estima que haya sido escrita entre el 64 y 67 después de Cristo, justo después que Nerón incendió Roma. ¿Ok? Aunque él negó haberlo hecho, la historia confirma que
Nerón incendió Roma. Se quemó Roma y ¿qué hizo él? Le echó la culpa a los cristianos. Y entonces empieza una persecución a los cristianos en diferentes lugares del Imperio Romano. Primero fue, digamos, pequeña y fue en aumento y cada vez se hizo más recia. Entonces, en ese tiempo de inicio de la persecución, escribe Pedro esta carta para darle aliento a los creyentes. ¿Ok? Entonces, viendo esto, podemos imaginar cómo vivía la gente en ese momento, que no podía estar diciendo que era cristiano, que no podían estar predicando a voz populi en una plaza, porque los podían apresar. No solo iban a estar presos, sino que iban a ser asesinados. Y no todo el mundo está dispuesto a poner la cabeza, a hablar y a decir, aquí está la cabeza para que me la corten. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, en ese contexto histórico estábamos cuando se escribe esta carta y la vamos a ir viendo versículo a versículo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder ajustarme al tiempo que tengo estimado. Entonces, el primer versículo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Entonces él hablaba de expatriados. ¿Qué son expatriados? Personas que tuvieron que salir de su patria por algún motivo. Y dispersión nos habla de algo que se esparce por todas partes, ¿verdad? Entonces ellos estaban sin patria y estaban en todas partes, como los venezolanos están ahorita, esparcidos por el mundo. En todos los países hay por lo menos un venezolano. Entonces, esos lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estaban ubicados donde hoy está ubicada, ¿qué país? Rusia. Y yo conseguí esto por aquí, que solo lo voy a mencionar, si quieren ahondar lo pueden buscar en internet. En el año 2016, en el gobierno de Rusia, se proclamó una ley llamada Ley Yarovaya, que le da poderes al gobierno para controlar la distribución de la información y restringe la expresión de la fe solo a los templos. Actualmente, en Rusia, solo se puede predicar dentro de una iglesia. Sí se puede ser cristiano, pero no pueden salir a evangelizar. Solo predican dentro de la iglesia. No pueden ir a visitar los hospitales. El pastor no puede ir a visitar un enfermo, tiene que pedir un permiso para hacer algo como eso. De pedir un permiso para ir a visitar un enfermo que está próximo a morir o algo así. No hay sacerdotes en los funerales, no hay pastores en los funerales porque eso es público. No pueden repartir tratados en todas partes como hacemos nosotros. Solo pueden predicar dentro del templo. Entonces, la situación es parecida, sigue siendo actual en el mismo lugar donde sucedía en el año 54 después de Cristo. En el 2024 pasa algo parecido y está aprobado por la ley. Todos los cristianos deben respetarla porque debemos respetar todas las legislaciones y es una ley que eso es así. Allí es legal. Y entonces vemos que pasan miles de años y la palabra sigue estando actualizada. Sigue siendo para los mismos que fue escrita. Entonces, visto esto, en el versículo 1, vámonos al 2, que dice: elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Voy a volver a repetir. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Para empezar, este versículo nos habla de algo importante para nosotros, que es la Trinidad. Aquí nos habla del Padre, de la presencia del Padre, la santificación del Espíritu Santo y nos habla del rocío de la sangre de Cristo. Las tres personas, de las tres divinas personas, diríamos, en un mismo versículo. Si alguien le dice que la Trinidad no está en la Biblia, podemos aportar el versículo donde lo está nombrando a los tres al mismo tiempo, no están separados. Entonces, aquí nos habla de una presciencia, o sea, antes de la ciencia, antes de cualquier conocimiento, el primero, el que fue antes, que es el Padre, ¿ok? Una santificación, y para llegar a la santificación solamente la podemos hacer por medio del Espíritu Santo,
y a través del rocío de la sangre de Cristo. Nuestro Padre creó a la humanidad aún sabiendo que fracasaría, ¿ok? Sabía que fracasaría y juntamente con la creación hizo el plan de la salvación. Por eso la palabra desde el Génesis ya nos habla de la salvación, de la redención del hombre. Toda la palabra de Dios, pues, nos habla de la redención. ¿Ok? Pero tenemos que estar claros que esa redención la vamos a alcanzar a través del Espíritu Santo. ¿Cómo somos santificados? Únicamente es a través del Espíritu Santo. Entonces yo diría, bueno, aquí nos dice que es a los elegidos, solamente al que fue elegido. ¿Cómo sé yo que soy elegida? ¿Cómo sabemos que fuimos elegidos? O podría mejor preguntar, ¿quién aquí es elegido? ¿Y cómo sabemos que fuimos elegidos? ¿Dónde está dónde dice? ¿Ok? Yo conozco mi nombre, sé que mis padres me pusieron este nombre, nací el día tal, 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 porque lo dice un documento. Yo no me acuerdo de eso, lo dice un documento. Pero como yo sé que soy elegida. Solo hay dos tipos de personas, el que cree y el que no cree. ¿Ok? Los elegidos son todos los que creen. Y si creímos, somos elegidos. No tenemos que dudarlo, de preguntar, ¿seré o no seré de los elegidos? ¿Ok? Continuamos. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y como dije anteriormente, la resurrección de Jesucristo fue el tema principal de la predicación de Pedro, donde se convirtieron los primeros miles de personas. Y él habló sobre la resurrección que estaba reciente, estaba calientica, ¿ok? O digo calientica en términos de días que habían pasado, pero sigue calientica para nosotros, sigue vigente. Y entonces la esperanza viva que nosotros tenemos se apoya únicamente en la sangre de Cristo. Y un cuerpo sin sangre no puede vivir. Y vivimos porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. El cuerpo completo, la iglesia, corre en las venas de la iglesia la sangre de Cristo y por eso tenemos vida. ¿Ok? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál era la herencia de los judíos? La tierra prometida. Había una herencia física. Todavía están reclamando su herencia física. Todavía pelean por su herencia física, que es la tierra prometida. Esos metros cuadrados que el Señor les prometió a ellos y a su descendencia. Pero la herencia de nosotras no la podemos pisar. No es la casa que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres. No es el dinero que ellos tenían en el banco. La herencia de nosotros, ¿dónde está? Está allá arriba. No se vence, no se devalúa, no se acaba, no se termina. Y aunque la compartamos con todo, seguimos recibiendo la misma cantidad. No es que mientras más se sumen, mi herencia será más chiquita. No, mientras más se sumen, mejor. La cantidad es la misma para todos. ¿Ok? Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este guardado no habla de tenerlo metido en un cajón. Nos enfatiza más bien en la protección de Dios sobre nosotros. Este guardado es de protección, de acompañamiento, de estar con nosotros todo el tiempo. Es una sensación de seguridad continua, ¿ok? Algunos piensan que si uno sigue ciertas reglas de vida, puede llegar a ser un creyente suficiente, porque yo hago esto y ya, estoy completo. Pero no es así. La única forma de vivir una vida cristiana es dependiendo del Espíritu Santo, no hay otra forma.
en dependencia, es que somos más grandes, no por la cantidad de cosas que hacemos. Vamos al versículo 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y hay algo importante en este versículo, que es el versículo clave de toda la epístola. Es como colocar este versículo en el centro de un mapa mental y alrededor van a ir todas las imágenes y todo el resto de los estudios que vamos a hacer durante todos los capítulos de esta carta. Este es el versículo clave y es importantísimo. ¿Qué significará afligido? Según el diccionario, afligido es sinónimo de tristeza, de pena, de congoja, de dolor. ¿Y quién quiere estar afligido? Ok. ¿Quién quiere estar en prueba, afligido por una prueba? ¿Quién quiere? Ahora pregunto otra cosa. ¿Quién ahorita está pasando por alguna prueba que obviamente causa aflicción? ¿Quién? Ajá, por allá levantaron la mano. Ok. Si hay personas, perfecto. ¿Quiénes no están pasando por alguna prueba y no están afligidos por una prueba? Porque quiero decirle algo. A los que no están afligidos por alguna prueba, aquí dice que es necesario que tengan que ser afligidos por diversas pruebas, ni siquiera una, diversas. Que exactamente como dice Yelixa, que pueden ser muchas juntas y al mismo tiempo. ¿Qué les parece? Así que si usted no tiene ninguna prueba, prepárese, porque va a tener diversas pruebas. Y si usted está afligido porque está pasando por una prueba, aquí dice, aunque ahora por un poco de tiempo, esa aflicción por esa prueba tiene fin, tiene un poco de tiempo, ¿verdad? Tiene fecha de vencimiento. Y eso es importante. Pero estamos haciendo el análisis del versículo al revés, porque al final dice, vosotros os alegráis y debemos estar alegres. Alegres no es esa felicidad de momento, que fui feliz por momento, porque a veces uno le pregunta a la gente, ¿eres feliz? Y yo, bueno, tengo momentos felices. Todos tenemos momentos felices y momentos tristes. Pero aquí dice, habla de un estado, digamos, perenne, que es de estar alegres. No dicen felicidad. Habla de alegría y es un estado perenne en que debería estar el cristiano. ¿Ok? Entonces, a veces uno dice, cuando está en prueba, ¿hasta cuándo? ¿Quién ha preguntado, Señor, hasta cuándo? Porque aquí un poco de tiempo puede ser un minuto, un día, una hora, una semana, un mes, un año, 12 años, 25 años. Eso es un poco, ¿qué son 25 años comparados con la eternidad? Un poco de tiempo. Entonces, aunque tengamos 25 años en una aflicción colectiva, sabemos que tiene fecha de vencimiento, que va a terminar. Y aún estando en esa aflicción, nosotros nos mantenemos alegres. Y por eso estamos aquí. ¿Ok? Continuamos. Pues el versículo 7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En todas las pruebas que tenemos, ¿qué se prueba? Nuestra fe, nuestra forma de estar aferrado al Señor, el estar creyendo continuamente que Él tiene el control, el sentirnos seguros que el Señor nos va a sacar de esa prueba en algún momento y que aún estando allí, eso no vino de, digamos, de forma vana. Cada prueba va a generar un crecimiento, va a generar un aprendizaje. Nos va a dar herramientas para ayudar a otro. Nos va a dar palabras de aliento. Va a moldear nuestro carácter. Nos va a ayudar a ser más pacientes,
a estar más alegres. Nos va a enseñar diversas cosas según el tipo de prueba que a cada uno nos corresponda. Porque no todos recibimos las mismas pruebas. Tenemos pruebas que son colectivas, pruebas familiares, pruebas de grupos pequeños, pruebas de comunidad, pruebas de congregación y pruebas de todo el país. ¿Ok? Y en todas esas es nuestra fe la que está siendo probada, así que debemos mantenernos afirmados en la fe. Porque aquí dice que la fe es más preciada que el oro, que era lo más valioso en ese momento. Y nuestra fe es más preciada que los billetes verdes, que las criptomonedas, que las riquezas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense que hace aquí una analogía con la forma en que se procesaba el oro. Y dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Todavía el oro sigue siendo procesado igual, que lo pasan por altas temperaturas para poderle quitar las impurezas. Y que sea más puro, mientras más puro, más caro. ¿Ok? Y si usted deja por ahí una pieza de oro o de plata, la deja por ahí, se llena de polvo, se pone opaca. Y para que vuelva a brillar, usted le tiene que echar algún producto y volverla a pulir con fuerza, para que esa pieza vuelva a brillar. Y así somos tratados nosotros continuamente. Continuamente se nos van quitando las impurezas. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que después de pasar por la prueba, ¿cómo debemos ser hallados? Y dice aquí, en alabanza, en gloria y en honra. Así que en todo momento de prueba debemos estar alabando al Señor. Por lo bueno y por las pruebas también. Versículo 8. Hay que apurar un poquito. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ok. Así debemos amar al Señor. No lo vimos. Pedro tuvo la oportunidad de amarlo porque lo vio, pero nosotros le amamos sin haberle visto. Así como una madre ama a su hijo desde que sabe que está en su vientre y no lo ha visto. Y aún más los padres que aman a sus hijos que vienen en camino y no los han visto y no lo sienten, porque una mujer por lo menos lo siente dentro de su vientre, el hombre no, y aún así ama a sus hijos y no los ha visto, no los tiene en el vientre, no los ha sentido y los ama. Nosotros que tenemos al Señor viviendo en nosotros y lo sentimos, ¿cómo no amarlo? No podemos verlo, pero nosotros podemos sentirlo. Estoy segura que todos aquí lo sentimos. Y aquí hay una palabrita importante que dice que nos alegramos con gozo inefable. ¿Qué será inefable? Todas esas palabras yo siempre las busco en el diccionario porque es importante aclararlas. Inefable, el concepto de inefable es que no se puede expresar con palabras. El amor que sentimos no podemos decir cómo es o qué número tiene. No se puede expresar. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No necesita mucha explicación. Seguimos. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Aquí Pedro, como le estaba hablando a gente que era judía, él hace mucha alusión a la palabra que ellos tenían para ese momento, que era el Pentateuco, los profetas, los salmos. Los judíos tenían conocimiento de esas escrituras. Entonces, él hace alusión a esas escrituras para explicarles ciertas cosas y puedan ellos conectar con lo que tienen conocimiento ya. Y entonces le habla de los profetas y le dice que los profetas hablaron de la gracia que era para nosotros. Y a ellos no les tocó vivirla. Ni siquiera supieron de qué se trataba. Y aún así, él habla aquí es que los profetas indagaron, inquirieron, yo busqué estas palabras, inquirir es investigar, indagar también habla de buscar el conocimiento de algo, y lo hacían de forma diligente, constante, con esmero, se la pasaban investigando de qué gracia estaban hablando, ¿ok? Para terminar de aclarar esto voy a leer el siguiente versículo, que dice:
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y tanto investigaron y escudriñaron y examinaron, y algunos no se dieron cuenta cuando llegó Cristo. Sabían que había un Salvador, sabían que venía, y muchos no se dieron cuenta. Estoy segura que en ese tiempo algunos sí supieron quién era, y quizás por conveniencia política lo callaron, pero muchos no supieron quién era. Tanto investigar el tiempo, tanto sacar cuenta, y cuando llegó no se dieron cuenta quién era. Pero ellos sabían que esa palabra se iba a cumplir, ¿verdad? Y que era para unas personas que ellos no conocieron. Y aquí estamos, era para nosotros. Entonces, aquí también nos habla de que ellos fueron dirigidos por el Espíritu de Cristo. Es decir, que ellos no escribieron porque les dio la gana, no eran adivinos. Ellos fueron dirigidos por Dios. Su escritura fue inspirada. Y ellos estaban seguros de eso. Por eso hace Pedro la alusión a los judíos de que estaban hablando de una palabra inspirada. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, en Isaías 53 y en el Salmo 22 se hace mención de los sufrimientos de Cristo, cuando todavía no sabían quién sería ni en qué tiempo llegaría. Versículo 12. A estos, cuando dice a estos se refiere a los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son pronunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces ahí ya Pedro trae la conexión, que todas esas cosas que investigaron los profetas en la antigüedad, que estaban en las escrituras que ellos conocían, eran los que estaban predicando en ese momento, los que estaban llevando el Evangelio. Es decir, les estoy hablando del mismo Cristo que dijeron los profetas y que ahora se predica. Aún en este tiempo, después de 2000 años, seguimos predicando al mismo Cristo, seguimos creyendo en la misma resurrección que está en esta palabra. Él hizo alusión al Antiguo Testamento, nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y la palabra hoy sigue vigente para nosotros. ¿Okay? No ha cambiado. Al final nos dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hace alusión aquí a que los ángeles desearían venir a predicar esa palabra aquí, pero eso no fue para ellos. Esta salvación es para nosotros, esta redención es para nosotros, para los que no le estamos viendo físicamente, ¿ok? Ellos también son seres creados por Dios, pero ellos tienen otro trabajo, no el que nos ha correspondido a nosotros de predicar el Evangelio. Que el predicar el Evangelio no es solo para los predicadores, los evangelistas y los pastores, es para todos. Cada uno de nosotros en su estilo y en su forma, pero es para todos. Entonces dice, por tanto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a ver qué es esto de ceñir los lomos. A veces nosotros pensamos que el lomo está aquí, y resulta que el lomo que habla la palabra es esta parte de nuestro cuerpo, y habla de ceñir, es que ellos se amarraban un cinto para sujetar las vestiduras que utilizaban. Entonces, si dice que deben ceñirlo, es decir, cuando iban a hacer algo, iban a salir corriendo, iban a trabajar, se lo apretaban más. Así como hacen los karatecas, que cuando van a combatir, se apretan bien el cinto para que no se les caiga, así tal cual. O como hace tal vez una persona cuando se queda accidentada y un señor y con mangas largas, se la remanga porque va a trabajar. Como no se va a quitar la ropa, se arremanga la camisa. Y eso es lo que nos está diciendo. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que ceñir? ¿Cuál cinto? ¿Que está dónde? En los lomos de vuestro entendimiento. No está hablando de la ropa que llevamos puesta. Es decir, que tenemos que estar preparados. Nuestro entendimiento tiene que estar listo para la acción. Es una figura retórica que él hace en este momento aquí. ¿Ok? Nos dice que seamos sobrios.
Y no habla de ser sobrios porque no consumimos bebidas alcohólicas. Esta sobriedad nos habla de autodisciplina, de actitud seria en el estudio de la palabra, nos habla de templanza. Entonces debemos estar apercibidos, listos, preparándonos continuamente. Y después dice que debemos esperar por completo en la gracia. Entonces, esperar no es que me voy a sentar y cruzo las piernas con mi juguito y mi pitillo porque estoy esperando. No, es una espera activa. ¿Ok? Estamos esperando el momento que Cristo venga. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Sentados con el juguito en la mano? No, nos tiene que encontrar trabajando, preparándonos, orando, predicando. Así es que nos tiene que encontrar Cristo cuando venga. ¿Ok? 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces, debemos ser obedientes en el estudio de la palabra, no quedarnos con lo que ya sé, que ya yo estudié suficiente. Ya yo me leí la Biblia una vez, ¿para qué me la voy a leer dos? Una vez al año, imagínate, si vivo 100 años son 100 veces. Entonces ya yo me la leí una vez, ¿para qué me la vuelvo a leer? Pues no, aquí dice que como hijos obedientes, y si el Señor me mandó a escudriñar la palabra, debo escudriñarla. Si el Señor me mandó a orar todo tiempo, oro en todo tiempo. Si el Señor me mandó a predicar, predico en todas partes. Si el Señor me mandó a estar atento, estoy atenta. Si me mandó a hablar, hablo. Siendo obediente. Y a veces la obediencia duele un poquito. Porque no siempre lo que el Señor me pide hacer es lo que yo quiero hacer. O lo que mi cuerpo quiere hacer. Porque hoy mi cuerpo no se quería levantar. Yo sí, pero mi cuerpo no. Entonces, por obediencia tengo que estar aquí. ¿Ok? Entonces, no podemos conformarnos a esos deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Ya yo sé y yo me quedo así, no, yo tengo que ser transformado, permitir ser transformado. En el 15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y yo creo que no necesitamos mucha explicación, porque continuamente el pastor nos habla de esto, de que ser santo no es tener una cantidad de cualidades y virtudes, sino que ser santo es ser apartado. Y tenemos que mantenernos apartados, no apartados de todas las personas y encerrados en la casa, no, apartado del pecado. Todo aquel que se ha apartado del pecado porque ha creído en el Señor es santo. Y no me quedo hasta ahí, debo seguir trabajando en esa santificación. Y sé que esto no merece mucha explicación porque sé que el pastor siempre ahonda en esta palabra. Y él menciona aquí, Pedro otra vez les menciona la palabra, sed santo porque yo soy santo, porque esta palabra sí me gustaría que la buscáramos un momentico. Alguien que me busque Levítico 11, 44 y 45 y Levítico 19, 2. Porque esa sí no la escribí, se las dejé a ustedes. 44 y 45. ¿La tiene? 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. ¿Y el 46? Y Levítico 19, 2. Ok. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y así tal cual aparece en el Nuevo Testamento. Sed santo porque yo soy santo. Y entonces él hizo esa mención para que no dijeran los judíos creyentes de ese momento que estaba hablando locuras. Se fue a las escrituras que ellos conocían. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y nuestra peregrinación es esta vida terrenal que tenemos, que somos peregrinos en esta tierra, esperando nuestra herencia incorruptible en una tierra más allá. ¿Ok? Y entonces, aquí nos habla de que hay un Padre que va a juzgarnos sin hacer acepción de personas, es decir, que nos va a juzgar a todo sin preferencia. No es que a ti sí, me da lástima, no. Por obras, nos va a juzgar por obras, pero no por nuestras obras antes de recibir la salvación, sino por esa obra de obediencia que debemos estar haciendo después que creímos en el Señor. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer y qué estamos haciendo? Eso es lo que va a ser juzgado. No les van a juzgar si usted era pecador o no era pecador. Porque si van a juzgar eso, entonces ¿para qué tenemos el Espíritu Santo y la salvación y la sangre de Cristo? No es eso lo que va a ser juzgado, es lo que el Señor le mandó a hacer, usted lo hizo, eso es lo que le van a juzgar allá arriba. No su salvación. Nuestra salvación, si usted está seguro, nuestra salvación no está aquí en juego. No es que después que llegue allá arriba le van a decir, no, que usted fue pecador, devuélvase. No, el que se va es porque ya fue salvo. Pero serán juzgadas nuestras obras de la obediencia, nuestras obras como creyentes en obediencia. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuimos comprados por oro y plata tampoco, sino por la preciosa sangre de Jesús. ¿Qué más que eso? El oro y la plata son procesados con fuego, pero con el tiempo todos se ponen otra vez opacos. Pero nuestra salvación jamás se va a poner opaca. Seguirá siendo la misma. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo tenía un carácter completo, un carácter sin pecado, sin mancha. Por eso, Él calificó, ¿verdad?, como nuestro Redentor. Si de aquí tendríamos que sacar un Redentor, un nuevo Redentor, que esté sin mancha, quizás alguno de nosotros calificará. Yo no. No calificamos. Calificó Él, porque fue sin mancha, sin pecado. Número 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. La muerte de Jesucristo en la cruz no fue un accidente. No fue que el Señor hizo toda la creación y de repente, me equivoqué. Esta gente que cree, ahora hay un accidente y tengo que resolverlo y mando una ambulancia. Y mandan a Jesucristo de ambulancia para salvarlo. No, esto estaba ya escrito, ya estaba planificado por el Señor. El Señor sabía que cuando le permitiera al hombre manejar su propia voluntad, íbamos a caer. Entonces ya Él tenía preparada la redención para nosotros. Gracias a Dios por ese amor. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuevamente Pedro destaca la importancia de la resurrección de Cristo y de depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo, la palabra que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La verdad es la palabra, que es un factor milagroso que transforma. Pero cualquier persona que no tenga el Espíritu Santo se puede leer la Biblia de tapa a tapa y seguir siendo el mismo. Tiene que haber una combinación de haber creído, de tener al Espíritu Santo, para que al leer la palabra haga el efecto entre nosotros, dentro de nosotros, el efecto que debe hacer y podamos ser transformados. Si no, usted se está leyendo cualquier libro, una novela, una enciclopedia, un bestseller, cualquiera. Tiene que estar presente el Espíritu Santo para que se produzca el cambio. ¿Ok? Y para que nuestra alma sea purificada y limpiada mejor que cualquier desinfectante.
Cuando yo estaba transcribiendo esto, precisamente en este fragmento yo me acordé de una propaganda que todos los venezolanos se saben. Y seguro si la menciono todo el mundo la va a recitar. No sé si deben recordar todo. Que decía, puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Y ahí diríamos, soy yo, me aseé con la sangre de Cristo. Que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. ¿Qué mejor propaganda que esa? Yo estaba transcribiendo esto y me acordé precisamente en ese momento de esa propaganda. Entonces podemos estar seguros que la sangre de Cristo los limpia mucho más que la publicidad que hacían de ese producto de limpieza. Me dirán, ay, qué hereje, ¿con qué lo estoy comparando? Pero estoy segura que la sangre de Cristo es mejor que todo eso. Exactamente. Y nos habla aquí de un amor no fingido, de que debo amar al prójimo, que debo amar a otros sin hipocresía, de verdad. ¿Y cómo yo hago para amar a esa persona que siendo mi hermano en Cristo me hizo daño? ¿Cómo hacemos? Porque a veces pensamos que entre hermanos siempre nos hacemos el bien, pero a veces entre hermanos nos herimos, nos dañamos, nos metemos zancadillas. Sucede, eso no sucede en esta iglesia, nada más sucede en todas. Entonces debemos alimentarnos más, meternos más con el Señor, porque ese hermano que en un momento me puso una zancadilla, yo debo amarlo y debo amarlo de verdad, sin fingimiento. No decirle, te amo y le mando un ramo de flores. Debo amarlo con las acciones de mi vida. Y entonces, como debemos ser obedientes, debemos hacerlo. Y por eso es que le digo que a veces la obediencia duele. Porque entonces debemos ser aún más transformados para poder amar a aquel hermano en Cristo, que Cristo lo ama, pero que en un momento me hizo daño. Y si es al revés, porque a veces yo pienso en la gente que me hace daño, y si yo soy el que anda dañando a otros, queriendo o sin querer, entonces no importa lo que le diga, total, él me tiene que amar, ahí lo dice la palabra. Tampoco así, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar atentos con esa parte de amarnos los unos a los otros, como lo dice la palabra, empaparnos cada vez más para poder crecer, moldear nuestro carácter y poder amarnos sin fingimiento y sin hipocresías entre todos. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros nacemos de una simiente corruptible. Eso no quiere decir que nuestros padres sean corruptos, no se refiere a esa corrupción que conocemos en nuestro país de hacer trampa. Se refiere a la corrupción de muerte, de algo que se termina, que se daña, que se seca, que se acaba. Nuestro cuerpo en algún momento se va a acabar, va a quedar hecho polvo. Entonces somos de una simiente corruptible. En algún momento vamos a morir, el cuerpo se va a pudrir, se hace polvo. Pero nosotros hemos sido renacidos, nacimos otra vez, no biológicamente, sino espiritualmente. Y ya de una semilla que no es corrompida y vamos a permanecer para siempre, como dice aquí la palabra. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí compara la carne, o sea, nosotros, nuestro cuerpo, con la hierba, ni siquiera con un roble. Así como el monte ese que sale en las orillas de las carreteras. Llueve 3 días y se pone así. Pero con una semana de sol se seca. Echa la flor, ¿y cuántos días dura la flor de la hierba? Pocos días. Entonces esa flor vendría siendo la gloria, la fama, la fortuna, el dinero y todo lo que usted puede adquirir. Que se va a morir, se va a acabar. Todo lo que usted pueda adquirir aquí, en algún momento, se le va a acabar, se va a terminar. Y cuando se seca nuestro cuerpo, ya no lo tendremos más. Aquí él hace esa analogía de comparar nuestra carne, nuestro cuerpo terrenal, con esa hierba que se seca. Y vuelve a insistir,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el que está en la palabra permanece para siempre. Termina aquí el capítulo diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esa palabra que permanece para siempre es la que se estaba predicando en ese momento a los creyentes y es la que se está predicando en este tiempo para nosotros. Nuestro capítulo número 1 termina allí, pero yo saqué aquí algo que voy a leer textualmente, que según ese capítulo que estudiamos hoy, hay un perfil del cristiano, un verdadero perfil de cristiano. Si faltan cualidades es porque están en los otros capítulos. Estas cualidades que voy a leer solamente están en este capítulo que leímos hoy, ¿ok? Entonces un cristiano, el verdadero perfil de un cristiano sería más o menos así. Somos personas marcadas por la gracia de Dios. Somos personas conocidas por un espíritu de paz interior. Somos personas que siempre parecen estar agradecidas por lo que tenemos. Somos personas que hablan acerca de nuestro fundador y líder como alguien que está vivo y ha resucitado de entre los muertos. Somos gente que tiene certeza sobre el futuro. Somos personas que anticipamos una herencia increíble, infinitamente mejor que todo lo que el mundo puede ofrecer. Somos personas que hablamos a menudo de un mundo que viene pronto. Somos personas que aman y siguen a un Dios invisible, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos personas que se deshacen de sus viejos hábitos. Somos personas que controlan sus pensamientos, dominan sus emociones y se enfocan en el futuro. Las demás cualidades que faltan las veremos en los próximos capítulos. Nada más de este primer capítulo, miren todas las cualidades que se pueden sacar que debemos tener como cristianos. Así que nos podemos examinar y decir cuál me falta, cuál de estas cualidades debo alimentar más. Y seguiremos creciendo y aprendiendo de la palabra. Y hasta aquí nuestra clase del día de hoy. El Señor les bendiga y les guarde.